Buenas tardes a todas y a todos, gracias por la invitación, gracias a Salomón Lerner, a Beto, a Adrián Sen, a Lucía y a Nicolás por esta invitación a conversar. Voy a ajustarme a los 25 minutos y quizás menos, y les voy a proponer una conversación de 3 niveles, si les parece. Una primera sobre cómo uno entiende la controversia de la política, y le voy a hacer una propuesta. Y voy a fijar domicilio a partir de un libro que a mí me impactó muchísimo que acabo de leer. Lo segundo, sobre cómo vemos a Chile los progresistas. Encabeza un partido que está recién legalizado, que es el Partido Progresista, que nace de la ruptura con la concertación en 2009 y que hoy día es partido con alcaldes, con consejeros municipales y partido que es soporte programático y territorial de la candidatura que encabezo en Chile. Y lo tercero, una reflexión sobre los desafíos entre Chile y Perú. Nuestros desafíos que todos conocemos, algunos que van a tener resultados bien inminentes. Lo primero es proponerles, por tanto, una conversación a partir de un libro que les recomiendo, que se llama Justicia, de Michael Sanders, es un filósofo norteamericano, y que describe, a mi juicio, a la perfección esta idea del utilitarismo filosófico en la política y pone bien, a mi juicio, pone bien a mi juicio la controversia respecto a esta idea de la máxima felicidad al menor precio. Y este libro da 2 ejemplos que los encuentro provocadores y que pueden abrir una conversación respecto de nuestro proyecto, de en qué vereda estamos los progresistas, tanto en política interna en Chile y también en materia de integración regional. Él da 2 ejemplos, uno que es ficticio y uno que es real. Y voy a partir por el ficticio, que es un poco burdo, pero que expresa bien la contradicción. Y dice, mire, imaginémonos un mall con 2.000 inocentes, una bomba que va a explotar en 4 horas más, tenemos al terrorista, y dice, primera pregunta, ¿torturamos o no al terrorista para salvar a 2.000 inocentes? En el libro él va ayudando y dice, por supuesto, hipócritamente todos miraremos al techo, pero en realidad todos estaríamos de acuerdo con que más vale la pena torturar a un terrorista para salvar a 2.000 inocentes. Dice, pues bien, empujemos el argumento, el terrorista tiene convicción y no va a aceptar dar el dato donde está la bomba y por tanto nos queda un recurso. Torturar a su hijo de 8 años y estamos seguros que torturando al hijo de 8 años hablará al terrorista. Y en el libro está diciendo, mire, este es el utilitarismo filosófico, la máxima felicidad al menor precio. Y dice, aquí se dividen los proyectos políticos. Y eso explica Guantánamo, explica un conjunto de políticas que tienen que ver y que en Chile se las voy a declinar después, a expresar cómo se aplican, esta idea de la máxima felicidad al menor precio. En la lógica del utilitarismo, torturar a un niño de 8 años sería viable si se trata de salvar a 2.000 inocentes. Los que creen valores universales responderemos hipócritamente, no torturaremos al niño de 8 años para salvar a los 2.000 inocentes. Yo me inscribo en la segunda respuesta. Él da un contraejemplo y después dice, mire, y esto es un caso real, ocurre en Afganistán, a 4 militares norteamericanos a buscar a un norteamericano secuestrado por los talibanes. Se encuentran con un abuelo y un nieto pastando ovejas en territorio talibán. Uno de los militares dice que hay que matarlos a todos, son talibanes y me van a entregar esta información. Y un militar norteamericano, buena persona, dice, yo no mato a abuelos ni nietos, y propone, por tanto, el militar más duro, votemos, si por unanimidad estamos de acuerdo, matamos al abuelo y al nieto para que no sepan dónde estamos. Votan, se abstiene el militar, perdón que use este término un poquito abusivo, humanista, y por tanto nos matan al abuelo y al nieto, el abuelo y el nieto siguen su trayectoria, y efectivamente los talibanes, 2 horas después, se arma una emboscada contra estos 4 militares norteamericanos. Mueren los 3 que habían votado a favor de matar al abuelo y al nieto, y el que se abstiene se salva. No rescatan, por supuesto, al 5.º militar norteamericano, al que estaban buscando, recuerden ustedes, vienen un destacamento norteamericano a buscar al que se salvó, que está lisiado, mueren 16 norteamericanos y el resultado de la operación militar, 19 muertos y nunca rescataron al famoso secuestrador. Dice, habría que o no matar a la abuela y al nieto. Dice, claro, la teoría del utilitarismo filosófico, por supuesto. Era más barato matar a un abuelo y un nieto que 19 militares muertos y además un fracaso militar. Él, para salvar al lector, dice, esto tiene un contexto, estaban vestidos de militares, eran en condición de militares en un territorio de guerra, correspondía. Y el libro entonces va dibujando esto que me pareció muy nítido respecto de
En lo personal, y creo que también a nombre del partido que encabezo, nuestra ruptura con esta visión que en general es propia de la derecha, esta idea de la máxima felicidad al menor precio. Y con eso quiero tratar de provocar una conversación distinta, menos esquemática de las conferencias que me toca dar, y proponerles de a poquitito acercarme a este desafío que es presentar a mi país ante un auditorio. La invitación considera este título tan complejo que es el Chile de hoy, el Chile electoral, en medio de la integración. Por tanto, voy a cumplir este índice que se me propone a partir de esta idea de Sanders, de esta crítica ácida al utilitarismo filosófico. Chile es un país que tiene, a mi juicio, psicología de isla. Somos un país maravilloso, pero profundamente isleño. Vivimos con 3 vecinos, nos cuesta integrarnos. Yo no vengo a autoflagelarme aquí a Perú. Estoy orgulloso de lo que ha hecho Chile, lo que ha logrado Chile, un país pequeño, con una geografía que abriga 2 fatalidades, la fatalidad de la pobreza y la fatalidad de la naturaleza. 2 fatalidades juntas, las vivimos hace poco con el terremoto, que desnudó nuestras precariedades, o más bien para algunos desnudó con fuerza este Chile que era considerado incluso para algunos un jaguar. Subrayo que el jaguar es un animal en extinción, pero se nos dibujaba como un país que se nos dibujaba como el jaguar latinoamericano, este país que fue tan buen alumno y que aplicó rápidamente la reforma del Consenso de Washington, que significó la admiración del Banco Mundial, del FMI, que nos puso siempre como un ejemplo en materia de reformas. Este país es un país que está hoy en una crisis mucho más política que económica, esa quizás la controversia. El problema de Chile no es saber crear riqueza, sabemos crear riqueza, hace muchos años que estamos creando riqueza. Los problemas son bastante parecidos a los de Perú en la distribución de la riqueza. Son obvios, son lugares comunes, pero esa constatación nos divide en Chile ante el escenario presidencial. Algunos sostienen que cuando hay abundancia es el momento de no hacer las grandes reformas, quienes sostenemos lo contrario, decimos que nosotros vivimos una especie de tortura permanente. Cuando hay escasez se nos dice que no es la hora de discutir, cambiar las reglas, porque hay escasez, que crear empleo, y cuando hay abundancia también, porque como vamos bien es mejor no cambiar las cosas. Pues bien, nosotros proponemos un conjunto de reformas a partir de un diagnóstico. Este país que tiene hoy día consenso, que en América en general son bien inéditos. Nosotros somos un país donde nuestra clase política en general, no me hago vocero de toda la clase política original, ha llegado a ciertos consensos. Por ejemplo, la disciplina fiscal. Sostenemos en materia de ley una regla básica, no se gasta más de lo que ingresa, se legisla cuando se pretende, se legisla seriamente cuando se trata de romper esa regla. Se hizo, de hecho, en el gobierno anterior, por medio punto, si no me equivoco, se hizo un gran debate. Somos un país donde la disciplina es consenso. Y lo digo porque incluso con diputados comunistas que después de 40 años no habían ingresado al Congreso, no han puesto en tela de juicio esa norma, que es a mi juicio una adquisición nuestra. Y diría, y en esto yo me sitúo más bien como heredero que como arquitecto. Voy a cumplir 40 años, no soy el hombre que diseñó estos consensos, pero soy heredero para bien de algunos de esos consensos y por supuesto estoy en ruptura con otros. Es un país donde además hemos estado todos de acuerdo en el crecimiento económico importante, que la inflación es un desafío, estamos de acuerdo en la necesidad de crear empleo, todos esos que suenan lugares comunes. Cuando uno revisa la prensa internacional ve que aquí, por lo menos en Chile, en Chile, en esto hay un piso común. ¿Dónde vienen las grandes diferencias y las grandes rupturas? Una es el modelo, y efectivamente es una palabra que yo uso poco porque creo que siempre tiene algo de vértigo. Uno puede decir, afirmar el modelo chileno, a mi juicio, es un modelo insuficiente que hay que cambiar, y la pregunta es, bueno, ¿qué modelo propone usted acá? Y ahí empieza el pantano. Por tanto, nosotros hemos tratado de cambiar la terminología, de cambiar las reglas. Creemos que el problema de Chile son sus reglas. ¿Cuáles son las reglas? Por ejemplo, en materia de educación, que nos parece fundamental para cualquier modelo de desarrollo, más aún cuando Chile tiene un modelo de desarrollo que en esto es no tan distinto a muchos países vecinos. Un país cuya exportación principal es cobre, salmón y madera. Un país cuyo empleo no es generado por la gran minería, cuya gran minería es altamente invasiva, altamente consumidora de energías contaminantes, con gran dependencia. Es un modelo de desarrollo y un modelo exportador que debemos, a nuestros juicios, cambiar. ¿Cómo se hace? Por a propósito, en abundancia, en gran momento, a nuestros juicios, de aprovechar esta bonanza que nos significa, entre otras cosas, el poder comprador de China para cambiar este modelo de desarrollo. ¿Y cómo se hace? A través de la educación. Creo que ahí la universidad juega un rol, que la educación es gran desafío, no solo en tanto entender la educación como un elemento de movilidad social, sino porque ahí está la visión de sociedad. ¿Y qué proponemos nosotros en concreto? Y ahí empiezan los cambios del modelo, pues empiezan a salir del modelo
privatizador de la educación, avanzar hacia un sistema de educación gratuita, pública, de calidad, laica, que es perfectamente posible y puede cumplir con la educación privada. Dato para situarnos: Chile tiene las universidades más caras del mundo y ninguna es la mejor del mundo. Nuestras universidades públicas, laicas, estatales, cobran y compiten en el mercado y cobran tarifas que todos, no sé si las saben, pueden llegar al orden de los $800 mensuales. Si uno revisa el PIB per cápita, Chile gasta muchísimo nuestros ciudadanos en educación, una educación que ha demostrado ser insuficiente. ¿Qué planteamos entonces? Que el tema de educación son las reglas. Podríamos aumentar la subvención escolar en materia secundaria, podríamos aumentar el financiamiento indirecto, esta idea del voucher que tenemos en Chile, este subsidio de la demanda para que elijan dónde estudiar nuestros hijos, y el modelo educativo, a nuestro juicio, seguiría siendo segregatorio. El desafío de Chile son sus reglas de educación, y un ejemplo muy concreto: Chile es un sistema educativo en que con plata pública, un colegio particular que recibe plata pública, subsidio público, puede elegir a sus alumnos en nombre de la libertad, en nombre del proyecto educativo. Pues bien, ahí el tema no es aumentar la subvención del Estado para educar a otros niños, es una regla que hay que poner en cuestión. Claro que tenemos que aumentar la subvención, pero eso es lo que se ha hecho. Y eso es lo que la Concertación hizo con talento durante 20 años: aumentó el presupuesto. No reconocer que el presupuesto en salud y en educación aumentó, es ser mala fe. Aumentaron los presupuestos. Pero no hubo coraje para enfrentar las reglas que hay con la política y no con la economía. Chile es de los pocos países en que un colegio que recibe plata pública puede no educar a un niño porque sus padres están separados. Y ese es un tema propio de las reglas. Los colegios católicos, Legionarios de Cristo, Mundel, que ayudan genuinamente a la educación en Chile, recibiendo plata pública, pueden seleccionar a sus alumnos. Y esta regla de la libertad de enseñanza, la libertad de elegir, que Pinochet instaló junto a los Chicago Boys, esta hipergarantía de la libertad, se hace entender lo de la igualdad. Y ve que con la segregación hemos creado un sistema de segregación permanente. En Chile vivimos en la segregación y eso viene de las reglas. Y ahí entonces empieza a gozarse nuestra ruptura con el llamado modelo chileno, y en materia educativa, si lo decimos con todas sus letras, queremos otro modelo educativo. Hablamos de gratuidad no simplemente por un tema de acceso económico, tenemos una respuesta acerca de la viabilidad de esto. Tenemos claro que se requiere, varios ciclos educativos hasta llegar a la gratuidad plena. Si la universidad es pública chilena fuera gratuita hoy día, quien estudiaría gratis sería lo contra los más ricos. Por tanto, hay un desafío que es ese aspecto que nos interpela en la educación escolar secundaria y la educación técnica, entre paréntesis. Este es uno de nuestros ejemplos para explicar por qué hagamos un cambio de modelo, asumiendo que eso tiene una dificultad. El modelo chileno, reemplazarlo suena muy pretencioso y muy difícil cuando uno trata de explicar cuál sería el modelo alternativo. Decimos por la banda, entendemos que el problema nuestro, siendo consecuente con esta afirmación de que el problema es la política, creemos que Chile tiene un sistema político portaliano. Diego Portales era un abogado muy importante que se construyó desde la idea del Estado central unitario. Chile es el único país de Sudamérica que no elige a sus intendentes. Otros países no federales, entre otros ustedes, como dijeron menos peruanos, eligen a sus autoridades, eligen a nosotros no. Chile es una monarquía colonial. Todavía nosotros, a lo largo de nuestros 4.500 kilómetros, lo que tenemos son inspectores coloniales nombrados por el monarca, por el presidente. Tenemos una estructura electoral anómala, el sistema binominal, que es un sistema que es difícil de explicar en 30 segundos, pero básicamente genera que con el 30% de los votos usted controla la mitad del parlamento de por vida, que va a tener un diputado, no se requiere tener ni 10, ni 15, ni 20, ni 25%, se requiere del 23%. Que no tenga 33% de los votos no tendrá acceso al Parlamento, para ponerlo muy en pera y manzanas. Creemos que hay un problema con el presidencialismo, que el verdadero problema de Chile es su estructura presidencialista. No tenemos la figura de contrapeso, ya sea federal de los gobernadores electos, o el contrapeso del primer ministro. Yo, con mucho respeto, preferiría un primer ministro distinto al que tiene Perú, que quisiera un primer ministro con confianza parlamentaria, que es distinta a la figura que tienen ustedes. Yo quisiera un primer ministro de verdad, distribuyendo poder, separando el rol del jefe del Estado, jefe de la nación, jefe de gobierno. En materia política planteamos además la necesidad de una nueva constitución mediante asamblea constituyente, que nos parece fundamental. Por tanto, para no perdernos en el bosque, una revisión al modelo educativo mediante primero un cambio del sistema político, que supone reconocer la Asamblea Constituyente como un procedimiento que aborda uno de los principales vicios de la regla política chilena, es que la Constitución de 1980
se dice cuando no existía el derecho a réplica. Es una constitución ilegítima que abriga a pocos. Es una casa que excluye a nuestros pueblos originarios. Es una casa, esta constitución, que está hecha para los abogados, para los expertos, no para nuestro pueblo. Es un pueblo que no se siente representado a ella, que no recurre a ella, que no se siente interpelado por su constitución. Y proponemos una asamblea constituyente. Es cierto que la Constitución de 1980 de Chile no tiene su propia letra de muerte y por tanto, efectivamente, no existe en la Constitución de 1980 la consideración de una asamblea constituyente, ni siquiera de un momento constituyente. Que proponemos, por tanto, y es lo que haremos cuando lleguemos al gobierno, convocar el primer día de nuestro mandato a una reforma constitucional para ampliar el plebiscito para que pueda ser convocado por un presidente o por la ciudadanía o por el Parlamento con mayoría simple, dependiendo de la pregunta. Creemos que el plebiscito es un camino respecto del momento constituyente para abrir un espacio a la democracia participativa complementando a la democracia representativa. Termino en materia de esta crítica al modelo. Yo soy además convencido que hablar de Chile y hablar de América del Sur y hablar de los medios de comunicación es una herejía. El desafío de los medios de comunicación es gigantesco, sobre todo en América del Sur. Los promedios de consumo de televisión de nuestros niños es de 4 horas por día. Y además, a mayor pobreza, la mayor el consumo aumenta. 40% de lo que aprenden nuestros niños en Chile, al menos, lo aprenden dentro del aula, 60% fuera del aula. Y eso es la calle, internet, la televisión, el patio. Yo creo que en América del Sur tenemos un desafío pendiente, que es poder regular nuestros medios sin caer en los traumas que han significado intentos legislativos argentinos, venezolanos y ecuatorianos. Han sido todos traumáticos. Quizás porque es cierto que abordar la regulación de los medios es quizás de los desafíos más complejos. Significa regular una industria que informa sobre la regulación. Es quizás de los desafíos más difíciles. Significa proponerle cambio de reglas y que ese mismo medio informe respecto de un bien que le afecta a él mismo. Proponemos en eso un modelo distinto en materia de televisión digital, de concesiones televisivas, de proyectos programáticos ante la obtención de concesiones, de caducidad de concesiones, de cuotas, de terminar con la integración vertical. En Chile hemos terminado con los bancos siendo dueños de las radios, de la canales de televisión y de los proyectos energéticos, de integración completa. Afecta un bien jurídico superior que la acceso a información. Ese país en que nosotros creemos que han pasado cosas positivas sigue siendo un país, insisto, profundamente desigual, con índice de pobreza altísimo. Compartimos con ustedes este debate respecto de la forma que se mide la pobreza. Sé que aquí también se ha abierto el debate respecto a cómo se mide la pobreza. Chile comparte el mismo desafío. Tenemos una controversia. Las cifras, según el consenso del 88, no sé más si no me equivoco, dan de que en Chile hemos terminado en un 15% de chilenos y chilenas pobres. Solo sostenemos que si uno reajusta los criterios con que se miden la canasta básica y la pobreza, eso da un 30%. Y eso nos pone entonces una ruptura de nuevo respecto al diagnóstico. Por tanto, ya no es tan solo un cambio de modelo, pero también efectivamente una ruptura con el diagnóstico. Nosotros creemos que Chile evidentemente es un país que crea riqueza, pero donde los pobres son muchos y los ricos son muy pocos y ganan mucho. Según el Servicio de Impuesto Interno, solamente 25.000 chilenos tributan por más de 5 millones de pesos. Según el impuesto interno, el 1% se lleva el 30% de la renta. Chile tiene desafíos gigantescos en materia de desigualdad, en materia de distribución. No estamos por cambiarlo todo, y esa es parte de lo que nos parece importante subrayar. El proyecto político que encabezo y que ha tenido que profundizar su propuesta supone, y aquí termino para pasar rápidamente al tema de la integración, supone cambiar evidentemente el modelo de desarrollo, que eso estoy seguro, algo que compartimos de izquierda a derecha. Yo no reivindico el monopolio de esto. Ricardo Lago, un expresidente de Chile, del cual tengo profundas diferencias, es cierto que fue en estos visionarios e instaló esta discusión sobre el modelo de desarrollo, sobre el tema del rol de la educación, del I+D, de la necesidad de invertir más, por razones que son muy largas de explicar. En nuestros 13 años hemos fracasado. Chile sigue en esto aumentando su dependencia del cobre, 20% de nuestro gasto fiscal viene del cobre, el grueso, como ya dije, de nuestra exportación es cobre, y además es poco diversificado. De productos del cobre no se supone que son más de 20. Tenemos todos un desafío, y eso es lo que nosotros tenemos de la educación, pero no podemos cambiar la educación si no cambiamos la política. ¿Por qué subrayo y redundo en esta idea de la educación y el sistema político y el sistema de Chile? Ahí está. Podríamos discutir infinitas áreas, sectores y dimensiones, pero quisiera pasar a cumplir con mi promesa en los 25 minutos el tema de la integración. Hago un paréntesis, las elecciones en 7 meses más.
nosotros vamos a competir en primera vuelta con una lista parlamentaria al servicio de este diagnóstico y de estas propuestas que la he posado en velocidad para cumplir con los 25 minutos y no detenerme. Quisiera pasar a la tercera parte, que es la integración como la vemos nosotros los progresistas. Yo, en lo personal, y aquí recurro a la biografía, que siempre es una herramienta muy útil para los candidatos, es un refugio. Pero en este caso, créanme que es el fundante para explicar cuál es nuestra política exterior. Yo fui exiliado y viví en un país que se llama Francia, y fui educado vía documentales, vía televisión, en esta Europa que promovieron Mitterrand y Helmut Kohl, y me tocó ver los esfuerzos vanguardistas, más allá del sentido común, más allá de lo que comúnmente ambos pueblos, alemán y francés, aceptaban. Había dos jefes de Estado buscando los límites de la integración. No voy a ser vocero de la Unión Europea de hoy y de su fracaso en un conjunto de áreas. Podríamos discutir quién fracasó. Si el europeísmo, si el federalismo a medias, si la falta de soberanía sobre sus monedas, podríamos discutir muchos puntos. Pero lo cierto es que Europa logró algo que América del Sur no ha logrado. Un conjunto de políticas de integración robustas que, si bien están a la revisión, efectivamente están siendo revisadas fuertemente. Reconozcamos también que ocurrieron fenómenos que nadie pudo prever de esa manera, fenómenos migratorios feroces, fuertísimos, para los cuales probablemente, conozco el caso de Francia, hubo reflexión insuficiente. Pero lo cierto es que había en la construcción europea esta idea de sacrificio, y volvemos a esta oposición al utilitarismo filosófico, la máxima felicidad al menor precio. Francia no ocupó esta lógica. Y eso me tocó verlo como niño, como adolescente y como adulto, como las élites hicieron esfuerzos enormes de romper barreras, romper prejuicios. Fui entrevistado hoy día por un periodista muy astuto, colega de muchos de los que están acá, peruanos, y era un joven, y me planteó algo que a mí me dejó muy sorprendido. Me interpeló diciendo que yo había efectivamente dicho hace una semana en un programa de televisión que estaba a favor del mar a Bolivia. Me parecía fundamental que Perú participara en esa mesa. Me enfrenté al periodista que era una inconsistencia mía, porque en Chile hacía mucho rato que no quería conversar con Perú, y me leyó declaraciones de nuestros cancilleres profundamente ácidas hacia Perú, de que la Argentina pendiente, que Chile tenía pendiente con Perú, frases de nuestros cancilleres. Y casi intento una respuesta ácida diciéndole, mira, en realidad eso no es así, y también ustedes tienen un comandante en jefe que se permitió una frase poco poética respecto de los chilenos, y traté de repente innovar. Y dije, mira, qué feroz que los dos sean los menores de 40 años estemos mirando por el retrovisor y tratando de proponer lo que quieren, de cómo construimos integración. Porque también yo podría, aquí en este panel, leer estas declaraciones de nacionalistas quebrados que ustedes tienen, como tenemos nosotros también. Podríamos entonces pasarnos el día entero en la construcción de confianza. ¿Y por qué creo que es importante avanzar hacia el mar a Bolivia? Porque creo que cuando un país tiene 5.000 kilómetros de mar, cuando un país tiene una matriz energética de alta dependencia, cuando el norte de Chile hoy día tiene un momento de prosperidad producto del cobre, no producto de nuestras políticas públicas, hemos sido incapaces nosotros en esto, lo sé por el caso de Arica, de generar en Arica un polo de desarrollo, después de 23 años de intentos genuinos de nuestros parlamentarios, de presidentes que convencidamente hicieron varios planes Arica, no uno, varios hicieron, anuncios, esfuerzos genuinos. Lo cierto es que creo que la prosperidad no también depende de la integración con Perú y con Bolivia, y creo que hay un camino de integración y prosperidad en el mar a Bolivia. Sin soberanía, es una discusión que la tenía el propio presidente Evo Morales, es una discusión abierta. Creo que para nosotros los chilenos aceptar que el ticket sea más con soberanía no significa 130 años más de confianza. Creo que es importante avanzar primero hacia el mar a Bolivia y convocar a Perú a la mesa. Yo no, me parece a mí correcto esta idea de hacer esto como un tema bilateral, tanto así que incluso en materia de soberanía no hay acuerdo posible en la medida que no tengamos la venia de Perú por el Tratado de 1929. A mí me parece fundamental cambiar el ajedrez, cambiar el escenario, hacer intento, y como presidente aportaré en esto, en ir más lejos. Creo en la generosidad de los pueblos, de nuestras diplomacias, creo en la diplomacia de intereses, la diplomacia de principios, y que no veo en esto que sea del todo imposible. Nosotros, en 2009, donde tuvimos nuestra fuerza electoral, con este planteamiento fue el norte. Ahí salimos segundo, no tercero. Para el norte de Chile, el presidente de Chile sería el que les habla. Ganamos en primera y en segunda vuelta. Para el norte de Chile, somos hasta el día de hoy la fuerza más grande políticamente del norte de Chile. La región de Atacama, somos el 18% electoralmente.
de esa región. Ganamos la alcaldía de Calama, de Pozos Montes, de Arica, con este compromiso de avanzar en la integración. Yo no me compro estas encuestas que me rozan todos los días diciendo que eso es un suicidio político, no lo creo. Sacamos el 20% de la votación más alta en la historia de Chile para un candidato independiente con este compromiso de avanzar hacia la integración. Supone sacrificio, supone explicar por qué la integración es un plus, por qué, a mi juicio, una buena relación con Bolivia y con Perú significaría, por ejemplo, en el caso del gasto militar, un tremendo avance. Y voy a hacer una frase que suena un poco de demagogia, pero debo decirla. Entre un tanque y una escuela, yo prefiero una escuela, entre un tanque y un consultorio, no un consultorio. Suena fácil decirlo, me dirán, porque necesitamos fuerzas armadas, por supuesto, necesitamos nuestra soberanía, por supuesto, necesitamos en 5.000 kilómetros de territorio, teniendo la segunda frontera más larga del mundo junto a Argentina, claro, necesitamos militares, pero a mí me parece que entre esa afirmación y ser uno de los países que tiene, de los pocos que tiene un sistema de financiamiento permanente al gasto militar vía ley del cobre, eso tenemos, ustedes saben, una ley del cobre que le garantiza de modo permanente un 10% de fondo del cobre a la Fuerza Armada. Vale la pena detenerse, y eso lo hago en complicidad con los movimientos estudiantiles, porque no tenemos una ley del cobre para la educación. Siempre tenemos la universidad más cara del mundo y ninguna es la mejor del mundo. Termino en materia de integración cuando hablo de Mara Bolivia de una manera de expresar una visión de sociedad. Esto no es un programa de gobierno, es como la educación gratuita. Hablar de educación gratuita de Mara Bolivia no es hablar de un programa, es una visión de sociedad. Habiendo ya sido candidato, me impacta como el periodismo nos interpela respecto a nuestros programas y no respecto a lo que pensamos. De repente pareciera que hay una diferencia entre proponer y pensar. Yo quiero decirles lo que pienso. Nuestro programa de gobierno es nítido, es coherente con lo que pienso, creo que es la hora de un candidato que desea expresarse con subjetividad, más aún cuando, en el caso de Chile, es una verdadera monarquía presidencial. El presidente de Chile tiene enormes poderes, tanto así que está limitado a su reelección por eso mismo, porque tiene pocos contrapesos. Por tanto, vale la pena detenernos en la visión de cada uno de los candidatos y candidatas a la presidencia de la República. Termino en otra edición en materia de integración. Nosotros creemos que es perfectamente posible para Chile convivir en la Alianza del Pacífico si esta no es entendida como una agresión a la necesidad de buenas relaciones plenas con Brasil. No nos cerramos a poder caminar y marcar Chile. Nos gustan los foros multilaterales que se han creado, nos gusta lo que ha pasado con UNASUR, nos interesa lo que está pasando en CELAC. Nos parece importante fortalecer nuestras misiones diplomáticas, nuestro organismo. Estamos ciertos de que incluso para los más escépticos en esta reflexión sobre la integración, creo que Chile, no sé si lo saben, tiene serios desafíos energéticos, serios problemas de dependencia, de contaminación, y en América del Sur está una parte de la respuesta al modelo de desarrollo de Chile. Una parte de ella está ahí. No consigo la integración simplemente como una oportunidad económica, la consigo también como una oportunidad cultural. Y aquí termino. Nosotros, los candidatos, tenemos siempre dos puertas para entrar a la campaña: o la economía o la política. La tendencia natural de los economistas es la economía, la tendencia natural de los abogados es la política. Yo vengo del mundo de la cultura y quiero terminar con una reflexión sobre la puerta por la que nosotros queremos entrar en la elección presidencial. Es la cultura, en el sentido amplio. Pero el problema el caso nuestro de Chile es un problema cultural. Estamos educados en la segregación, en el clasismo, en la desconfianza. Chile ha logrado cosas espectaculares porque tiene una clase política que a rato ha sido extremadamente responsable, pero que ha escondido sus convicciones. Y creo que la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad son perfectamente viables. Y como decía Cantinflas, una gran frase de gran filósofo, simultánea y sucesivamente. Muchas gracias.